Bueno, queridos hermanos y hermanas, sean todos muy bienvenidos al canal del hermano Pablo Fioramonti, que lleva su nombre. Él va a exponer dos temas con respecto a la reacción que estamos haciendo al youtuber Fabio Fori con respecto a los mejores sermones de Satanás. Así que el tiempo es de él y la reverencia, claro, pues para el Señor eterno. Muchísimas gracias, Juan Miguel, por esa excelente presentación. Gracias a todos los que están viendo este video por YouTube y porque los pueden también compartir a personas que les pueda ser de utilidad. Obviamente lo que transmitimos tanto yo como Juan Miguel son perspectivas de lo que nosotros hemos estudiado, no es dogma, como a diferencia del hermano Fori, que lo hace dogma a lo que él presenta, que es la verdad. En realidad eso es un problema porque eso nos separa como seres humanos y sobre todo como creyentes en Cristo. Sin más preámbulos, comenzamos. La parte primera que aborda el hermano Fori es la primera mentira o el primer sermón de Satanás, que es acerca de la inmortalidad del alma, como había tocado mi compañero recién en la primera parte. De paso, quiero avisarles, la primera parte estará disponible en el canal de El Reino en Parábolas. Ahí pueden ver la primera parte y luego verán la segunda parte. Es un anuncio nada más antes de comenzar. Muy bien. Esta doctrina de la inconsciencia de los muertos es una doctrina que se hizo popular dentro de la Iglesia Adventista y también de los Testigos de Jehová. O sea que se dio a conocer. Pero esta doctrina está sacada de contexto los textos que se utilizan o los argumentos que se utilizan. Como por ejemplo, el principal de los textos que se usa es Eclesiastés 9:5. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ¿no es cierto? Pero no se han dado cuenta un detalle cuando vamos al contexto histórico de quién escribió este libro, que es el libro de Eclesiastés, o para otros el Predicador. Y es el siguiente, Salomón. Salomón, en el periodo que él escribe Eclesiastés, estaba pasando una terrible depresión. Y cualquier persona con coherencia y con un poco de lógica, al analizar la narrativa de Eclesiastés, o como está escrito, se dará cuenta que es una persona que está deprimida, porque aparentemente no tiene esperanza, en algunos momentos sí, en otros no, y demás. Pero quiero ir puntualmente al capítulo 9. En el capítulo 9, el versículo 5, que se utiliza incluso en un curso llamado La Fe de Jesús, con respecto a qué pasa cuando una persona muere. Y quiero que me acompañen con sus Biblias. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Primero leeremos el texto, o texto prueba, como le decimos, ya que está aislado de su contexto, y luego vamos a leer su contexto, ya habiendo dicho su contexto histórico. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, dice así: los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensa y nadie los recuerda. Interesante. Esta traducción es la Nueva Traducción Viviente. En esta traducción, que no es la Reina Valera 95, Reina Valera 60, la que se utiliza dentro de la denominación para enseñar esta doctrina, se dice lo que yo acabo de decir: los muertos, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y ya no tienen más paga en esta vida, ya que su memoria fue puesta en olvido, o es puesta en olvido. Pero esa es una mala traducción, porque la palabra memoria es en hebreo seker, y seker no quiere decir literalmente de que la persona se pone en pausa su conciencia y se olvida de todo, porque empieza a dormir. Significa memorial, recuerdo relacionado con personas que tienen un recuerdo de alguien. Eso es lo que significa la palabra memoria. Y en realidad debería traducirse como memorial, o mejor dicho, una memoria de alguien. En un libro que se escribe la historia de alguien que ha muerto, se escribe las memorias de fulano de tal.
Eso quiere decir, ya por encima de lo que acabamos de decir, ya nos damos cuenta de que no está hablando de que termina la conciencia de la persona, se pausa hasta el evento que le llamaron mucho tiempo la segunda venida de Cristo y le siguen llamando. Pero esto es muy diferente a lo que aborda el texto. Si nosotros vamos leyendo más adelante los versículos anteriores, su contexto del versículo 9, versículo 1 en adelante del 9, dice así: también me dediqué a investigar lo siguiente. Bien Dios tiene en sus manos las acciones de los sabios, de los justos. Nadie si Dios les mostrara su favor. A la larga, todos los que esperan todos esperan el mismo destino, sean justos o malvados. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál? ¿Religiosos o no religiosos? ¿O no ceremonialmente puros? Las personas buenas reciben el mismo trato que los pecadores, y las personas que hacen promesas a Dios reciben el mismo trato que los que la hacen. Parece tan mal que todo el mundo bajo el sol tenga el mismo destino. Como que se está quejando, parece. ¿Y qué sigue diciendo después? Que todos van a tener el mismo destino. Ya torcida por el mal, la gente elige su propio camino de locura porque nadie tiene esperanza. O sea que ya no hay esperanza. Para la muerte no hay esperanza, para lo que dice aquí. No hay esperanza. Sea como fuere, lo único que hay por delante es la muerte. Versículo siguiente, 4. Hay esperanza solo para los que están vivos. Como se suele decir, más vale pero vivo que león. Acá está. Más vale perro vivo que león muerto. Como dijo mi compañero, mi amigo aquí, está comparando a los seres humanos como basura o como animales muertos, que es algo detestable y grotesco. Los que están vivos, ahí está el texto de la frutillita, o mejor dicho, el texto especial que usa el hermano Fori. No lo ha utilizado en decirlo, pero lo dio a entender de una manera. Los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensa y nadie los recuerda. Ahora bien, cuando dice que no saben nada, lo que quiere decir de que ellos no saben nada de lo que pasa en este plano terrenal. Cuando ellos mueren, su ruaj, su espíritu o alma, porque es un alma, sale de ellos y se va al mundo de los muertos. Anteriormente se conocía como el Sheol, que era el lugar donde iban los muertos. Y cuando buscamos la referencia en los diccionarios bíblicos y en la tradición hebrea, nos daremos cuenta que está hablando de un lugar donde se reúnen las almas. Un lugar a donde van las personas, o la conciencia y la esencia de las personas que han muerto. Esto le llama el hermano Fori espiritismo. No lo dice, pero sí sabemos que en el adventismo se considera espiritismo. ¿Por qué? Porque la serpiente dijo, no moriréis. Cuando realmente está diciendo otra cosa el mensaje. El mensaje era decirles, Dios les mintió. No pueden confiar en Dios. Porque Él no quiere que sean inmortales, como Él. Cuando realmente el Señor Jesús habló acerca de esto y dijo que para Dios los muertos viven. Si no me equivoco, Lucas 20, 38. ¿Por qué? ¿Por qué viven? Porque ellos están viviendo en otro plano que no entendemos hoy y no podemos llegar a entenderlo. Pero cuando tú sales, tu alma o tu esencia o lo que te hace ser el individuo que eres, se va al Sheol, ya no tiene nada que ver con este mundo. Porque el mundo de los vivos es otro. Entonces, y ahora van a decir, no, pero dice en el Sheol, a donde vas, no puedes hacer nada, dice más adelante, ¿no es cierto? La palabra Sheol en hebreo es Sheol, Sheol es Sheol, y no es tumba. La palabra tumba es kever. En el hebreo hay muchos kevers, pero solo un Sheol.
Esto quiere decir de que no es el mismo lugar. Lo que pasa es que su Biblia, Reina Valera 60, que es la mejor de las traducciones para muchos cristianos, tiene más de 88% de errores y horrores de traducción. No podemos aplicar ese tipo de traducción a lo que dice el hebreo. Eso por un lado. Ya con eso derribamos ahí el argumento de que los muertos nada saben. Entonces, la final, Pablo, ¿saben o no saben? No lo saben de nuestro plano terrenal, pero sí tienen un encuentro con la fuente divina, o mejor dicho, con el eterno. Eso no sé qué más decirles porque yo no he muerto y no sé, pero hay experiencias cercanas a la muerte que no es espiritismo, sino es una experiencia, como dice, cercanas a la muerte, que las personas cuando han muerto o cuando están cerca a la muerte, se separan de su cuerpo y se ven sentadas, acostadas en una camilla de hospital, en una cama, porque su ser, o el ser que está dentro de este depósito, como le llamó Pablo en el Nuevo Testamento, que ya quiero salir del cuerpo e ir y estar con Cristo. Pero por ser por ustedes me debo quedar un poquito de tiempo. Filipenses 3:6. Si no me... Es así lo que dice el texto. Diciendo esto, vamos a ir ahora a los otros argumentos que se presentan de la inconsciencia de los muertos. El otro versículo está en Hebreos 9:27. Quería preguntarle a Juan Miguel si lo podría leer. Hebreos 9:27. Y yo voy a leer después 2 Corintios 5:10. Dice, y así como está ordenado que los hombres mueran una vez y después enfrenten el juicio. Ok, aquí está diciendo que habla de un juicio. Entonces, ahí está Pablo, ahí dice que un juicio, uno muere y no pasa nada, solamente viene el juicio. Ahora bien, a veces nosotros no analizamos lo que viene antes y hay que ver si tiene coherencia con lo que está diciendo Pablo allí. Vamos a leer del versículo, ¿puedes leer del versículo 23 en adelante, Juan Miguel? Y después voy a leer el otro texto. Siempre de Hebreos 9, ¿verdad? Dice, fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales fuese purificada con esos sacrificios, pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo hubiera tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora al final de los siglos se presentó una sola vez para siempre para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Si ahí tenemos un argumento para sacar del juicio investigador que tiene que ver con el estado de los muertos, no podemos aplicarlo porque está diciendo algo que Jesús no hace según la doctrina del juicio investigador. Según la doctrina del juicio investigador, Jesús está presentándose con el Padre, aplacando al Padre, diciendo, según un texto extra bíblico de una pseudo profeta, que dice, mi sangre, Padre, yo morí por ellos. Ten compasión, como si el Padre no tuviera compasión, como si el Padre no tuviera amor por sus criaturas, por sus hijos. Entonces, no podemos aplicar esto, que es bíblico. E incluso el gran chasco de 1844 demostró la incoherencia. Hay mucha información, pueden investigarlo, que eso fue una fecha inventada. No cabe, no calza, no encaja en el almanaque, o podemos decir el calendario
greco-romano. Incluso si usaron un calendario judío no encaja porque va variando el Yom Kippur según cada año. Pero en fin, ¿pero qué clase de juicio es? En otro versículo, Pablo explica que ese juicio es aquello que nosotros vivimos en esta vida con las consecuencias que nosotros abordamos en la vida. Ahora bien, las personas cuando morían, según la tradición o la enseñanza hebrea, iban al Sheol y se quedaban ahí. Algunos estaban en un lugar y otros que habían sido impíos estaban en un lugar de oscuridad. Otros se reunían en un lugar algo menos oscuro o algo un poco más lindo, que eran los patriarcas o se reunían los padres. Porque cuando en la historia de José, cuando se entera su padre de que José estaba muerto, él exclama y dice, yo no podré verlo más, descenderé al Sheol. ¿Una persona muerta puede descender al Sheol sola? ¿Una persona que murió puede irse a ese pozo o ese lugar dentro del centro de la tierra? ¿O su ataúd se empieza a bajar así, bajadita ahí, hasta allá? No, está hablando de su alma, está hablando de su ser, de lo que lo hace ser humano, que lo hace ser una persona. Hay muchos especialistas que han llegado a la conclusión que dentro del alma está la conciencia humana. Ahí está lo que somos. O sea que hay conciencia después de la muerte. Y hay conciencia en ese otro plano que pasan las que ya han muerto. Entonces, no podemos decir esto que se puede aplicar a este juicio. Va a haber un juicio, obviamente, pero no es un juicio igual que en este mundo. Para los que les interesa saber cómo es desde la perspectiva mía, de que tenemos en el canal también, el juicio, les dejo aquí en la descripción el tema, el juicio de Jesús, que hemos presentado unos fines de semana atrás. Ahí abordamos lo del juicio de las naciones. Y vamos explicando con algunas evidencias también y algunos artículos que nos fueron de apoyo para ese estudio. Muy bien, dicho eso, avanzamos con el siguiente texto que se usa para la inconsciencia de los muertos. Pero antes le quiero hacer una pregunta a Juan Miguel. ¿Podemos usar, Juan Miguel, Hebreos 9:27 como un caballito de batalla para un juicio investigador de purificación de pecados que ya fueron perdonados? No, no se puede, porque Cristo lo hace en el momento. O sea, no es una cosa que vaya a esperar más de 180 años para que se cumpla. O sea, son cosas que nosotros solamente con leer el contexto de lo que acabamos de ver, ahí nos damos cuenta de que el Señor lo hace una sola vez y para siempre. O sea, y directamente lo hace en el momento. O sea, que la purificación o el día de expiación prácticamente se lleva a cabo en la cruz. O sea, es un evento particular, o sea, un evento que incluso si nosotros citáramos el Antiguo Testamento, el día de expiación, ¿cuánto duraba? O sea, no duraba 180 años, no, ajá, una vez al año se hacía y se hacía en un solo día, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si nosotros queremos aplicar tal cual, así como los hermanos le acostumbran a decir, eh, la escritura dice, a la ley y al testimonio, tenemos que ir a la escritura para confirmar lo que creemos. Entonces, si vamos allá a Levítico y vemos el día de expiación, ¿dónde es que se cumple lo de Cristo entonces? Interesante lo que mencionaste, no lo tenía preparado, pero justo vino al mente. Voy a responder una pregunta que pueden hacer. Ah, no, pero Pablo, pero ahí dice que es en Hebreos 9:23 en adelante, y dice que es copia del que está en el cielo. Vamos a ir a Apocalipsis 21 y vamos a darnos un chasco muchos y otros nos vamos a alegrar. Apocalipsis 21. Uy, esta reacción va a ser un... Está haciendo con respeto, eso es lo bueno. Pero bueno, Apocalipsis 21, del versículo... A ver.
cuando nosotros avanzamos en el capítulo 21, voy a leerlo desde el versículo 3 para que vayamos a ver el contexto. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, ahora el santuario de Dios estará entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y él su Dios. Él les secará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas las cosas ya viejas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, yo hago nuevas todas las cosas. Escribe, porque lo que estoy diciendo es verdadero. También dijo, todo está hecho, consumado es. Quiere decir también, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de vida. Y después, si avanzamos un poco más, cuando vamos al capítulo, el capítulo Versículo 22, 22. 22 es donde quiero llevar, dice lo siguiente. Pero vamos a leer del versículo 14, del 21 al 22, y vamos a ver algo muy interesante sobre el templo, el santuario celestial, que muchos me van a decir seguro en los comentarios. Muy bien. Dice el versículo 14, 18 en adelante voy a leer, porque ahí está describiendo la ciudad. El 18 en adelante dice, la muralla estaba hacia Jaspe, versículo 21. Voy a describir la última parte de la ciudad y después voy a leerlo. Las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla, y calle principal era de oro puro y también cristalino como el vidrio. No vi, lee conmigo, 22, 21, 22. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios y el Cordero son el templo. Ay, 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 ay. ¿Y qué pasó con lo que dijo Moisés? ¿Quién le reveló ese supuesto santuario? Era ¿Dónde está la copia copia? de que estaba en el cielo. Si vamos a Hechos 7, 38, 40, Esteban, reprendiendo a los líderes religiosos de la época, dice que el pueblo de Israel llevó el santuario de Moloc, el santuario del dios Renfán y otro tipo de dioses que menciona. Ah, no, tú estás diciendo hacerle dice la Biblia que no dice, vaya Hechos, lea incluso todo el sermón de Esteban y va a ver que no. Ya no estoy hablando yo, acá está hablando la Biblia. Su propia Biblia, hasta la Reina Valera 60 lo puede ver. Y está ahí. Y a veces medio un poco más claro en algunas cosas. Pero está sacado de Amós 5, 25, 27. Entonces no hay ningún santuario. Es un símbolo de Dios y Cristo, que es el verdadero santuario celestial. Y bueno, y otros van a decirme entonces lo que estabas diciendo con respecto al juicio, ¿no? Habías mencionado algo muy interesante del santuario y de la purificación de los pecados, ¿no es cierto? Y hay algo que me vino a la mente de respecto a eso que está en segunda de Corintios 5, segunda de Corintios 5, segunda de Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta los pecados del mundo. ¿Y qué pasa? ¿Dónde quedó la expiación del Yom Kippur y todo lo demás? Ya quedó aburrido, ya quedó en el pasado. Ya no tienes que estar rogando a un Dios enojado, hermano y hermana, que me estás viendo, amigo, amiga. Hermano, amigo adventista, deja de orarle, hablarle a un Dios pagano.
Deja de hablarle a un Dios airado, porque en realidad Dios no está airado contigo, el que está airado es otro. 2 Corintios 4:4 dice que Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen en el Evangelio de Cristo. No pueden concebir la idea de que Cristo es la imagen de Dios. Es el mismo carácter de Dios. Y lo mismo ha mostrado cuando vino a la tierra y lo hará de vuelta. Y había mencionado algo muy importante de la purificación de los pecados, que también está bien claro en Hebreos. En Hebreos 1, dice algo muy interesante, en el versículo 3, que no nos percatamos, a veces decimos, no, Cristo es el carácter de Dios, pero también hay algo más ahí. Hebreos 1, versículo 3 dice, el versículo 2, vamos a ver. Y en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, que es la herencia mediante el Hijo, creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado, ¿cuándo? ¿En el juicio investigador o en la cruz? De nuestros pecados se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios, en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre de Dios le dio superior al nombre de ellos. En otras traducciones dice que habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, de todos los pecados. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué clase de juicio están haciendo? ¿Y quién era el que les reveló ese santuario? El Dios de este mundo. El Dios de este mundo. El Dios de este mundo engañó al pueblo de Israel. Y hoy engaña a muchos religiosos con esa doctrina y con la otra doctrina de la inconsciencia del alma, diciendo que es espiritismo y echando por tierra testimonios hermosos de personas que se encontraron con Cristo en momentos cercanos a la muerte. Y le llaman satánicos. Y le llaman que están endemoniados. Y por eso, porque tienen visiones de Satanás, es que tienen ese tipo de experiencias cercanas a la muerte. Pero no, querido hermano y hermana, eso no es de Satanás. Eso es de Dios. Y Dios es el que se encuentra con aquellos que mueren. Porque dice que hasta en el Hades, en el Sheol, ahí también estarás. David dijo, ¿dónde puedo ir de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estarás. Si fuera de la tierra, me encontrarás allí. Si fuera en lo profundo del mar, ahí también estás. Y si descendiera al Seol, ahí me acompañarás. Qué hermoso. Eso es buenas noticias. Y quiero corregir, no corregir, sino decir algo diferente a lo que dijo el hermano Fori, de que el Evangelio son buenas noticias, pero con exhortación de amonestación. La amonestación es que te des cuenta que tienes que cambiar tu mentalidad, no que tienes que sentirte llorando por tus pecados y lamentándote. La buena noticia del Evangelio es que Dios ha perdonado al mundo. ¿Cuándo? En la cruz. Incluso antes. La cruz fue la manifestación física del perdón de Dios. Ahí se mostró realmente el amor de Dios, de una manera extraordinaria, de una manera increíble. ¿Dónde quedó el juicio investigador? ¿Dónde quedó, Juan Miguel? La verdad es que nosotros podemos inventar cualquier cosa, cualquier tipo de doctrina, e incluso citar la Biblia como no tienen idea, sacar textos de contexto, todo lo que queramos. Pero realmente, incluso esto que estamos hablando nosotros en este momento, eh, con respecto a otros temas que están lejos del margen de la gracia, por ejemplo, la inmortalidad del alma. O sea, lo que nos, o sea, a nosotros, para nosotros en realidad eso es secundario. O sea, usted puede creer o no creer en esto y eso no le va a hacer perder la salvación a usted.
O sea, porque incluso Jesús, si nosotros queremos saber un poquito más con respecto a la inmortalidad del alma, ¿saben a dónde tenemos que ir? A Jesús. Jesús dijo a todas las personas que iba a resucitar, no, hombre, si solo duermen. ¿Y sabe por qué siempre Jesús decía eso? Porque Dios, tal como el hermano Pablo dijo, pues no sé si lo mencionó, pero Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. O sea, el poder de la inmortalidad radica en Él, o sea, de Él depende esa inmortalidad. No que nosotros queramos andar errantes ahí, ¿verdad? Así como lo pintan Claro, algunos. incluso Romanos 14, el versículo 10 dice que Dios no es Dios de Dios tanto de vivos como de muertos. Creo que eso te referías. Romanos 14, el capítulo 10, el versículo 10, perdón. Ahí lo dice Pablo, lo dice los romanos. Versículo 8 dice, ¿dónde está? Romanos 14, 8, ¿no es cierto? Del 14, 8 dice, el Señor somos, ¿no es cierto? Aquí está. Dice, si vivimos para el Señor, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿Y qué dice después? Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgan a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras, tan cierto como que vivo yo, dice el Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará lealtad. Ese es el tribunal de Dios que tanto dicen que va a venir. Y la Pero parece palabra todo vacío. en griego y en hebreo es todo. Todos, o todo lo que existe. Increíble, ¿no? Allí no hay exégesis que valga. Sí, a mí se me ha ido una idea en la cabeza que tú mencionaste cuando hablaste del juicio investigador y se me fue el versículo, pero bueno, yo creo que esto puede aportar un poco más. Hay otros versículos más que no voy a hacer un bibliazo en este momento porque no da el tiempo y no es la manera tampoco, ni tampoco el objetivo. Mi objetivo, hermano Fori, si me está escuchando, es que usted pueda reconsiderar lo que dijo con sus otros hermanos. Porque Jesús nos mandó a denunciar a los herejes, nos mandó a denunciar a los apóstatas, nos mandó a exponer en público a sus hermanos, nos mandó a acusar a sus hermanos, porque el acusador es otro. Jesús enseñó, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. El amor que muestren unos por otros será la evidencia ante el mundo que son mis discípulos. No es el sábado, no es los mandamientos, no es la dieta y no es tampoco las que le llaman la perfección, perfeccionismo. Y con respecto a la vida eterna, podemos vivir la vida eterna hoy. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En el mismo Juan 17, Jesús dice, he acabado la obra que me encomendaste. ¿Cómo que obra? Si Jesús vino para morir. No, querido, no, querida. Jesús no vino para morir. A él lo mataron por llevar el evangelio. Y él se ofreció como chivo expiatorio de la humanidad para aplacar su ira y aplacar la ira del enemigo. Por la piel de Jesús pasaron todos los pecados del mundo. Y eso fue lo que hizo que él pudiera rescatarnos de la muerte, de la condenación y de la destrucción. En realidad no, Dios no nos va a destruir, nos autodestruimos nosotros mismos. Y el otro punto que quiero ir, que es el último, porque solamente me han dado 2 puntos, es la segunda venida. ¿Cómo vendrá Jesús? ¿De qué manera lo hará? ¿Pisará la tierra? ¿No la pisará? ¿Será que Satanás se hará pasar por Jesús? Todas esas preguntas encontramos la respuesta en un libro extra bíblico y no inspirado, El conflicto de los siglos. Se lo recomiendo a los que quieran leer fábulas.
Pero aquí vamos a hablar lo que dice la Escritura. Primero y principal, Juan 14, completo, no está hablando de la segunda venida. Jesús estaba hablando de las moradas de Dios en el cuerpo. Cuando Jesús dijo que estaba preparando un lugar, quiere decir habitación. Y si ustedes siguen leyendo Juan 14, no se quedan con el versículo 1 al 3, igual lo voy a leer el 14, 1 al 3 porque es el texto que se ha citado de la esperanza de la segunda venida, que no es segunda venida ahí. Vamos a ver Juan 14. Juan 14. Voy a leerlo, Juan Miguel, y después leo lo siguiente yo, los siguientes versículos. Amén. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y después que me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez, y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Bien, ¿te quedas ahí? Ahí está, la segunda venida. ¿Qué nos dice el curso bíblico de la fe de Jesús? ¿Cuál es nuestra bendita esperanza y qué prometió Jesús? Que vendrá otra vez. ¿Pero a dónde vendrá otra vez? Vamos a seguir leyendo. Y te vas a volar la cabeza, hermanos. Juan 14, del 1 al 3. Cuando lo leas con ojos nuevos, vas a notar el mensaje oculto ahí que quiso dar Jesús. Miren lo que dice, queridos hermanos. Dice el versículo 4, Juan 14. El versículo 4 dice, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás, no tenemos idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos quedamos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado tanto tiempo con ustedes y todavía no se han dado cuenta quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Cómo pues me dices, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son las mías, sino las que mi Padre quiere que yo diga, que vive en mí. Hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré. Y hay algo muy interesante aquí. Otro versículo para hablar de la obediencia. Después de la gracia hay que obedecer. Si me amáis, guardáis, obedeced. Que la palabra guardar no es guardar, sino es, en hebreo es llamar, y en griego tiene la misma connotación. Y quiere decir, presten atención, guarden en su corazón, atesoren mis enseñanzas, no es mandamientos. La palabra mandamiento está mal traducida, es enseñanzas e instrucciones. No es Éxodo 20. Dice que va a enviar a un consolador, ¿no es cierto? El versículo siguiente. Si me aman, atesoren mis enseñanzas, y yo les pediré al Padre y Él les dará otro consolador, quien esté con ustedes siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede verlo ni recibirlo porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora viven, Él vive en ustedes y con ustedes, y después estará en ustedes. No los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. ¿Qué segunda venida? Está diciendo que a través del Espíritu Santo vendría Jesús y el Padre a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro cuerpo,
nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Miren lo que dice después. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Dado que cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que acepten mis enseñanzas nuevamente y los obedezcan, o sea, pongan por obra, son los que me aman. Y porque me aman a mi Padre también lo aman. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ustedes. Pero ¿saben lo que dice en otra traducción? Yo los amaré y mi Padre los amará. Y vendremos a vosotros. ¿Cuál es la morada? Tu corazón es la morada que quiere preparar Jesús lugar. No es un lugar celestial, es la morada de tu corazón, de tu mente, de tu alma. Esta es la venida que hablaba Jesús en Juan 14. ¿Te percataste ahora del mensaje, hermano? Sí, muy bello porque en realidad lo que es la venida del Señor es un evento continuo, o sea, no es un evento así que, o sea, creemos en la restauración final, ¿verdad? Donde se va a dar literalmente, o sea, se va a presentar literalmente Él, ¿verdad? Pero eso no se le puede llamar segunda venida porque realmente Él está viniendo a cada uno de nosotros. Ese es el concepto real de lo que Juan 14. Decir algo más, y espero que no me tiren piedras, creo que lo harán. El siguiente versículo es Mateo 24:30. Mateo 24, junto con Apocalipsis, capítulos 1 al 20, fue todo el primer siglo. No tiene doble cumplimiento. Mateo 24, Jesús predijo la destrucción de Jerusalén. Y todos los eventos son para los judíos, para los de esa época. Por eso Jesús no estaba loco al decir, no pasará esta generación hasta que todo esto sea cumplido. De ahí viene la teología de la TUC, teología de la última generación, de que va a haber una generación sin pecar. Te aconsejo que te vayas a otro planeta si no quieres seguir pecando, porque en este mundo vas a seguir pecando. Aquí, hermanos, hay pecadores, no hay no pecadores. Tú vas a ser pecador hasta que Cristo venga a restaurarte. Mateo 24, otro caballito de batalla que ya fue derribado porque no tiene coherencia. Y van a decir, bueno, pero vendrá con las nubes del cielo. La expresión las nubes del cielo es un hebraísmo hebreo. O sea, es un modismo hebreo de juicio. Estaba hablando que iba a haber problemas. Así también en Isaías hay un versículo que dice que el Señor viene galopando en un querubín. El Señor viene a Egipto galopando en un querubín. Cuando Egipto tuvo un juicio o una catástrofe, ¿apareció el Señor ahí galopando en un querubín? Cuando el Señor dijo que iba a venir un caballo blanco, no está diciendo literalmente. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos creen que vienen con un caballo blanco. Es todo, son símbolos, no es algo literal. Y lo otro es algo muy interesante que dice que tenemos que ser perfectos, perfeccionismo, prepararse para la segunda venida, dicen aparte del estudio, el curso. ¿Prepararse de qué? Primera de Juan 3, 2 al 3, está hablando que seremos transformados. No está hablando de prepararse. Tú no tienes que hacer nada. Ya todo está hecho. Solo cree que así fue hecho. Muchos me dirán hereje. Bueno, pueden decírmelo, porque hereje significa libre de en qué creer y en qué pensar. Y yo elijo creer lo que estoy diciendo. Y para cerrar, porque eran varios versículos más, pero el tiempo ya me ganó, quiero leerles lo que dice Segunda de Timoteo 4:8 y Tito 2:13. Le voy a pedir que lo lea Juan Miguel. Segunda de Timoteo 4:8. Amén.
Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo estaba hablando de una manera simbólica ahí, porque la palabra corona es diadema y es en griego estéfanos, y es la misma corona que tienen los campeones de los Juegos Olímpicos, un estéfanos. No es otro tipo de corona, como se imaginan muchos, que quieren su corona con estrellitas, que eso es algo, un deseo egoísta, pero eso no está diciendo el texto. Es duro, pero es verdad, es real, perdón, no decir verdad. A veces me contagio también. Y Tito 2:11, 2:13 dice, no hay restauración de todas las cosas, no hay salvación de todos, pero lee el contexto, mi hermano. En Tito, esperen que lo estoy buscando Tito todavía, Tito no me encuentra todavía a mí. En Tito 2:13, yo no voy a leer el 13, voy a leer el 11. Y después voy a leer el 13. Dice así. El versículo 10 dice, ¿dónde está? Voy a leer el 9. Los esclavos siempre deben, versículo, bien, el 11. Pues la gracia de Dios ha sido revelada al mundo, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos, ahí está el 13, anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria, gloria en griego es doxa, quiere decir carácter, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Salvador de quién? De todos los hombres. ¿Por qué razón no toqué el rapto secreto? Porque mira, la verdad no tengo mucho conocimiento de lo que piensan nuestros hermanos evangélicos con respecto al rapto, pero pienso o recuerdo que habla de que la segunda venida va a ser después de la gran tribulación y la iglesia va a ser raptada. También se toma de Mateo 24, pero Mateo 24 está en el año 70 cumplido, así que no tiene argumento para seguir avanzando en la enseñanza. Con todo respeto lo digo, hermanos, no lo digo para que os ofendan, pero no considero satánicos por estar equivocados o tener un concepto incorrecto de la segunda venida. No les llamo satánicos ni engendros del diablo, como le dijo el hermano Fori. Y yo quiero decirle algo, y esto sí es una llamada de atención. Los pecados que dicen que debe reprender el pueblo de Dios en Isaías 58, con esto voy a cerrar, es lo que voy a leer ahora. Isaías 58:1, si clama a voz en cuello las abominaciones, ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo? Y ahora, cuando dicen a la ley y el testimonio, le voy a dar un plus. Voy a leer primero ese. ¿Qué quiere decir la ley y testimonio? ¿Quiere decir a la ley y el testimonio del Espíritu profecía? ¿O quiere decir otra cosa? Ahora me vino el versículo que se me ha ido de la mente. Miren, hermanos, lo que dice Isaías 8 antes del 20. Isaías 8 antes del 20. Y miren lo que va a decir. ¿Están listos? Miren lo que dice. Esperen que me pase, estoy encantado. No quiere decirse, pero sí se va a decir. ¿Perdón? Ahí está. Isaías 8. Dice del versículo 16. Preserva las enseñanzas de Dios, confía en sus instrucciones a quienes me siguen. Yo esperé al Señor que sea apartado de los descendientes de Jacob. Pondré mi esperanza en él. Yo y los hijos del Señor me ha dado servimos como señales y advertencias a Israel de parte del Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo en el monte Sión. Tal vez alguno les pregunte lo siguiente: ¿preguntaremos a los mediums?
y a los que consultan a los espíritus de los muertos, con sus susurros balbuceando, nos dirán qué debemos hacer. Pero, ¿acaso no debe el pueblo pedirle al Dios que los guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No tiene nada que ver con la Biblia. Por eso, los escritos son textos, pruebas. Lo que estaba diciendo ahí el profeta Isaías, reprendiendo al pueblo que no consulte a los adivinos, que no consulten a los medium, que no tengan contacto con el mundo de los muertos, porque no se pueden comunicar. No está permitido que se comuniquen. Ya cuando murieron, ya se van al mundo de los muertos, que yo considero hoy que es el paraíso, o es un lugar donde se encuentran con Dios, pero ya no tiene nada que ver con nosotros. Eso quiere decir ley y testimonio. Y ahora cierro con lo siguiente que les dije. Eso está en Isaías 58, lo que voy a leer ahora. Lo que leí es Isaías 8, 16 al 20. Y ahora voy a leer Isaías 58, 1 al 10. Texto en su contexto. No se asusten, no estoy molesto. Solamente soy un poco alzadito de tono y soy muy apasionado. Grita con la voz en alto. Grita fuerte y no te detengas. Habla a mi pueblo de sus pecados y abominaciones. Sin embargo, hacen oídos sordos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de mí, hemos ayunado, dicen ellos, delante de ti, y no nos haces caso. Hemos sido muy severos con nosotros mismos, y no nos escuchas. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. En otras traducciones ayunan para tener pleito con otros, para creerse quién es el mejor santo. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencias por su pura formalidad, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. ¿Acaso les llamé a hacer eso? ¿Acaso yo les enseñé a ayunar de esa manera? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que yo quiero. Y escuchen. Pongan en libertad a los que están encadenados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos. Suelten las cadenas con la cual atan a la gente. Doctrinas de hombre. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisan su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán como rapidez. Su justicia los guiará, la justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levantará el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodeaba será tan radiante como el mediodía. O sea, quiere decir que terminará la oscuridad. ¿Qué son las abominaciones? Robarle a los viudas, a los extranjeros y a los pobres, obligar a la gente a llevar cargas, ayunar como si fuera el último día de tu vida, para encontrarte con Jesús, como una secta que lamentablemente murieron no sé cuántas personas por ayunar. Hermanos y hermanas, amigos y amigos del adventismo, de la iglesia adventista, este video es con el objetivo de educar, con el objetivo de llevar a que puedan pensar
y razonar lo que leen. No se crean lo que una persona les dice, ni siquiera lo que nosotros les decimos. Vayan a su Biblia y estudien el contexto histórico, el contexto cultural, y dejen que el Espíritu Santo los guíe. Y a mi hermano querido Fori, por favor, hermano, deja de hacer todas estas tonteras, que no ganas gente para Cristo, no ganas a nadie, te ganas enemigos nomás. Espero que Dios te bendiga y que te pueda guiar, porque la forma en que estás presentando tus mensajes es una manera como lo hace el acusador de nuestros hermanos, una manera satánica. No porque eres satánico, sino por la actitud que estás tomando de llamar a los otros pecadores y tú creerte el santo. De aquí ha sido esta presentación. Espero que haya sido útil y disculpen si es que nos hemos puesto un poco fogosos o como decir, con así, de esa manera hablar enérgicamente, pero lo hacemos para que de alguna manera puedan considerar algunas cositas y que vivan libres y felices, porque Dios ya los ha perdonado hace mucho tiempo y Él viene a salvarlos a todos. Muchas gracias, Juan Miguel, por estar conmigo en esta presentación. Esperamos que nos podamos ver en otra presentación en la cual abordaremos otras temáticas. ¿Qué me dices? La verdad es que pueden surgir otras y alguien nos va a decir, ¿y qué bueno sacaron del mensaje del hermano? Pues yo saqué algo bueno. Hay algo bueno en las palabras de él y yo las escribí por acá. Y él dijo al final del video, ustedes pueden verlo, tal vez lo pone el hermano Pablo al final para que lo puedan ver. Él dijo, somos imperfectos, pero siempre que nos acercamos al Señor, Él nos blanquea con su sangre maravillosa. Eso es lo bueno de todo el video. Así que con esto me despido con ustedes, pues, y los podemos ver en otro video, en otra reacción. Ya sé, hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Y bueno, yo creo que también iba a decir lo mismo, me sacaste las palabras, pero sí, la sangre de Cristo ya nos ha limpiado, ya somos limpios y sin mancha. Somos esa iglesia pura en la cual vendrá el Señor a vivir con esa iglesia. No va a buscarnos porque ya nos encontró, va a venir a vivir con nosotros. Y espero que esa sea tu experiencia, no solamente en el futuro, sino hoy, porque la vida eterna se vive desde hoy. Bendiciones, hermanos, y nos vemos la próxima. Chao, chao.